y se cae uno, ya sea por fuego amigo, porque lo derribó Rusia, por falta de pericia, como sea, pero se cayó uno. ¿Cuál es tu lectura de esto? Y además se cae con uno de los mejores pilotos ucranianos. Los ataques que se produjeron en mayo contra los radares de defensa antinuclear de Rusia, ¿no? Algo que está expresamente previsto en la doctrina nuclear de Rusia y de todos los países nucleares como causa de guerra nuclear. Si Rusia un día de estos sí responde a la provocación. La OTAN o los poderes occidentales están en una situación de pánico, que Rusia estaba pensando en una guerra de largo plazo, ¿no? Es como si fuera una tragicomedia, y comedia no por la muerte, sino porque estuvieron pidiendo mucho y mucho tiempo, y Occidente, la anglosfera, estuvo amenazando con entregar los famosos F-16, y bueno, ya los tiene Ucrania y se confirma que cae un F-16. Y además con uno de los pilotos más experimentados de la Fuerza Aérea Ucraniana. ¿Qué está pasando en realidad? Porque hay muchas versiones, muchos analistas, muchos dicen que va ganando Ucrania, muchos dicen que va ganando Rusia. Y al contrario, muchos dicen que va perdiendo Ucrania y muchos otros que Rusia no va perdiendo, pero que está atorada y no sabe qué hacer. Para ello está con nosotros Adrián Celaya, director de KAI Center, quien nos va a aclarar y nos va a poner más elementos para entender lo que pasa en esa guerra que ya cumple muchos días y decenas de miles de muertos. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Uno de los famosos F-16 se estrelló en la guerra contra Rusia, con todo y uno de los mejores pilotos ucranianos. El ejército de Ucrania informa que fue este lunes, durante un fuerte ataque ruso con misiles y drones. Cuatro de esos misiles fueron derribados por el F-16. El piloto era el coronel ucraniano Alexei Munfish-Mess. Parece que no se trata de un misil ruso, sino quizá de un accidente o falla mecánica, dijo un funcionario de EU a Reuters. El Pentágono investiga qué pasó. Algunas fuentes dicen que el F-16 fue derribado por equivocación por los mismos ucranianos con misiles de defensa Patriot. Zelensky rogó porque se le dieran F-16. El entrenamiento dura años, pero sus pilotos lo hicieron en 6 meses. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea pidió a los países que le han dado armas a Ucrania que le den manos libres para que ataque dentro de Rusia, que de lo contrario no tiene sentido que solo pueda usarlas en la frontera. Muchísimas gracias a toda la comunidad Detrás de la Razón. Muchísimas gracias por seguir defendiendo este espacio de libertad. Vamos directamente con Adrián Celaya. Ustedes lo conocen muy bien. Hace mucho que no te veíamos, Adrián. Qué gusto saludarte. Adrián Celaya, como ustedes saben, fundador, director general de KAI Center, un think tank allá en Europa que, tiene siempre las primicias de los análisis para entender lo que está pasando. Y como siempre, Adrián, es un gustazo. Y como se dice aquí en México, las porras, los hurras, los aplausos que te echamos a ti y a todo lo que haces,
no son flores ni son piropos vacíos, son de verdad, tú lo sabes. Te admiramos mucho y admiramos tu trabajo, y vamos directo al análisis profundo. Explícanos, y sobre todo ahora con este F-16 caído, ¿qué está pasando en realidad? Porque muchos noticieros nos dicen, incluso alternativos, nos dicen que Ucrania se ha apoderado de una región, la región de Kursk. Otros ya hablan de que pues fue una trampa y Rusia está eliminando a los que se metieron en la región de Kursk. Por supuesto que va avanzando imparable en la región del Donbass. Pero ¿qué realmente pasa, Adrián? Por favor, una visión general, y luego te haré 2 o 3 preguntas muy específicas. Adelante y te escuchamos. Hola, Roberto, pues gracias por tus palabras. Yo también, ya sabes que encantado de colaborar contigo en ese magnífico programa que hacéis Detrás de la Razón, ¿no? Bien, vamos a ver. Para entender lo que está pasando, hay que diferenciar algo que confunde muchas veces a los ciudadanos, que es la diferencia entre guerra de maniobras y guerra de desgaste. En la guerra de maniobras, pues las distintas partes intentan conseguir territorio, avanzar y hacerse con territorio que está en manos del enemigo como el objetivo fundamental, el primer objetivo. La guerra de desgaste es una guerra totalmente distinta. En la guerra de desgaste el objetivo fundamental es, como la palabra dice, desgastar al enemigo, desgastarlo en equipos, en fuerza humana y en equipamiento, ¿no? Y en la guerra de desgaste evidentemente no es que se olvide el objetivo territorial, sino que el objetivo territorial es algo que se piensa que vendrá después y como una consecuencia del desgaste del enemigo, ¿no? Y bueno, aquí nos encontramos con una situación en la que muchas veces da la sensación de que hay una doble estrategia. Es decir, para Rusia esto es claramente una guerra de desgaste, mientras que Ucrania con frecuencia juega a guerras de maniobras, ¿no? Y entonces, claro, las perspectivas pueden ser distintas dependiendo cómo se analice este tema, ¿no? Desde el punto de vista de Rusia, evidentemente esa guerra de desgaste, digamos que le va muy bien, porque el ejército ruso no solo no ha perdido fuerza, sino que ha aprendido, se ha capacitado, ha incrementado constantemente el número de unidades y de personas disponibles, y también el equipamiento en base a armamento, las reservas, ha puesto en engranaje la industria militar con una capacidad de producción que en este momento es claramente superior a la del conjunto de la OTAN, ¿no? Y por el otro lado nos encontramos a una Ucrania en la situación justo contraria, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de esa guerra de recursos, de desgaste, pues con unas pérdidas impresionantes en soldados, en personal, un desgaste rapidísimo y constante en equipamiento y, por lo tanto, un creciente debilitamiento dentro de ese equilibrio entre Ucrania y Rusia, ¿no? En este sentido, la guerra va muy bien para Rusia, pero claro, guerra de desgaste requiere que Rusia tampoco tenga demasiada prisa. Es decir, dentro de esa estrategia, por ejemplo, el buscar objetivos territoriales a través de tácticas de maniobra, pues bueno, siempre es más arriesgado desarrollar estrategias que no desarrollarlas. Entonces, la estrategia de desgaste supone continuar desgastando al enemigo hasta el momento en que se produce o el colapso o la retirada de las posiciones, ¿no? Y esto es un poco lo que está sucediendo ya en el frente del este, de tal forma que el ejército ruso va avanzando cada vez a una velocidad mayor, y ya en este momento están, si no me equivoco, a ya solo 5 kilómetros de Pokrovsk, que es el gran nudo de comunicaciones del este de Ucrania. Si o bien porque toman Pokrovsk o bien porque la rodean, ya cortarían todo este nudo de comunicaciones, y ya la ventaja estratégica sería mucho más clara, y esto facilitaría enormemente el camino, digamos, para el avance de Rusia hasta el Dnieper, ¿no? Pero la velocidad de estos avances territoriales de Rusia dependen de qué? Fundamentalmente de Ucrania, de cuál sea la velocidad en este desgaste
que lleva mucho tiempo produciéndose de Ucrania y la velocidad en la que se vayan tomando decisiones de retirada, en lugar de decisiones, pues bueno, tremendamente arriesgadas y muy poco lógicas desde la perspectiva de Ucrania, como las que se han tomado constantemente de defender posiciones imposibles a toda costa, decisiones que solo se justificaban porque ha habido un problema de fondo en las estrategias de Ucrania, es decir, que en realidad las decisiones no las ha tomado Ucrania ni las toma Ucrania, sino que las toma la OTAN. Con lo cual hay una diferencia de intereses clarísima. Desde el punto de vista de la OTAN, repetidamente se han tomado decisiones basadas en que no importa, por simplificar de alguna forma, no importa que mueran 1.000 ucranianos si con eso conseguimos matar a 100 rusos. Porque el objetivo de la OTAN es desgastar a Rusia a toda costa. Ese es el gran objetivo estratégico en base al cual ya se dio el golpe del Maidán en el 2014, o dimos europeos y norteamericanos el golpe del Maidán para quitar a un gobierno corrupto pero democrático, para asegurar que a partir de ese momento Ucrania se convertía, digamos, en un ariete contra Rusia. Bien, pero esa es la estrategia de fondo que ha guiado durante estos 2 años también la estrategia militar de Ucrania. Y esto lo estamos viendo, por ejemplo, también en Kursk, clarísimamente. Porque, claro, es un movimiento que no tiene mucho sentido militar, ¿no? Sí, bueno, han conseguido unos cuantos kilómetros de territorio. El avance, lógicamente, ya está detenido porque ya antes o después se iba a crear el cerco por parte de las fuerzas rusas que se ha creado en esta incursión en Kursk, y ahora es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo porque tampoco los rusos tienen demasiada prisa. Esa prisa que los ucranianos pensaban que los rusos iban a tener, no la tienen. Saben que esto es un desgaste inmenso para las fuerzas ucranianas. Ya han perdido, se dice, 6.000, 7.000 hombres, además de inmensas cantidades de material, y sobre todo sorprendentemente han extendido el frente, cuando era precisamente la estrategia, una de las estrategias básicas de Rusia, teniendo en cuenta la diferencia de capacidades cada vez mayor, con unas capacidades crecientes de Rusia y cada vez menores de Ucrania. El extender el frente era una estrategia fundamental de Rusia y una estrategia que debilitaba crecientemente las posiciones de Ucrania, porque al extender más el frente les obliga a adelgazar más sus posiciones en los distintos puntos del frente. Y sin embargo, ellos son los que ahora han extendido el frente. Claro, estamos hablando de una operación, una incursión que teóricamente podría haber tenido sentido en base a objetivos que se consiguieran durante los primeros días, ¿no? O bien crear una alarma en Rusia tal que les obligara a desplegar quizás decenas o cientos de miles de soldados, retirar del frente del este cientos de miles de soldados, y permitiendo, bueno, actuar de alguna determinada forma a Ucrania en el este, que ahora es imposible. Bueno, pues no lo sé, eso desde luego no ha sucedido. Se hablaba también de que aspiraban a tomar la central nuclear de Kursk, se han quedado también muy lejos. Bueno, no vamos a especular sobre cuáles podrían ser esos objetivos de corto plazo de los primeros días. Desde luego no se han conseguido, con lo cual ahora están en una situación que desde luego no tiene mucho sentido, ¿no? Rusia no ha perdido los nervios, ha actuado con frialdad, no ha destinado a cortar esa incursión más soldados de los estrictamente, y más fuerzas de las estrictamente necesarias, con lo cual es una incursión, bueno, que se ha revelado claramente fallida, un fiasco, ¿eh? Evidentemente, otra cosa es cómo se puede utilizar esto desde el punto de vista de los medios de comunicación, porque evidentemente han entrado en el territorio de Rusia y eso desde el punto de vista publicitario pues puede tener un gran juego, sobre todo en los medios de comunicación occidentales, que están siempre deseando buscar motivos para animar a Ucrania a continuar en ese conflicto, ¿no? Pero vamos a ver, de todas formas, con respecto a esta incursión en Kursk, yo sería prudente precisamente por lo que he contado antes, ¿no? Es decir, desde el punto de vista militar de Ucrania ha sido claramente un fiasco, pero no está tan claro que lo haya sido desde el punto de vista de la OTAN, ¿no? ¿En qué sentido? Pues, bueno, yo estoy diciendo últimamente que la OTAN no es tan tonta como parece, ¿no? Y con eso quiero decir que, a pesar de que los sacrificios sean enormes para el ejército ucraniano, de que esa operación esté siendo ya un fracaso claro desde el punto de vista de Ucrania,
pero al final ha sido una incursión en Rusia. Y esto, desde el punto de vista de la OTAN, puede ser un paso adelante en esa escalada que llevan buscando hace aproximadamente un año. Con un pretexto o con otro, pues van dando pequeños pasos en posiciones o en escaladas que eran impensables 2 meses antes, que ellos mismos decían que eran impensables porque suponían enfrentamiento con Rusia, directo con Rusia. Tú has comentado algo sobre esto, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, de los famosos tanques Leopard, y Alemania jamás puede llevar sus tanques Leopard a Ucrania porque todos recordaríamos la Segunda Guerra Mundial, esto supondría un enfrentamiento directo con Rusia. 2 meses después se llevan los tanques Leopard, ¿no? Lo mismo pasó con las distintas modalidades de proyectiles. Todos los pasos que podían arriesgar un enfrentamiento directo con Rusia, que decían que no se iban a dar, se acaban dando. Todo ello son continuas provocaciones contra Rusia dirigidas desde la OTAN, porque la estrategia básica de la OTAN durante este año, viendo cómo al final van a perder el conflicto en Ucrania, ha sido constantemente intentar provocar a Rusia a esa escalada, hasta ahora sin conseguirlo, ¿no? Claro, todas esas incursiones en Rusia, esos ataques a Rusia, esos ataques a Crimea, Rusia sabe perfectamente que son decididos por la OTAN, ¿no? Pero bueno, ha mantenido una respuesta y una voz pública bastante discreta al respecto, precisamente para no caer en la provocación, sabiendo que precisamente era lo que la OTAN estaba buscando. Y a esas provocaciones hay que responder con frialdad. Pero también sabes que si no respondes va a haber más provocaciones, ¿no? Y esto es un poco lo que ha pasado aproximadamente durante años, llegando hasta situaciones extremas como, por ejemplo, los ataques que se produjeron en mayo contra los radares de defensa antinuclear de Rusia, ¿no? Algo que está expresamente previsto en la doctrina nuclear de Rusia y de todos los países nucleares como causa de guerra nuclear. Esto es algo perfectamente conocido por la OTAN, ¿no? Y así todo atacan, sin que esto tuviera ninguna justificación, ningún sentido desde el punto de vista de la guerra en Ucrania, pero atacan estos radares de defensa antinuclear. Claro, la primera vez podríamos pensar, bueno, por una vez a lo mejor ha sido una decisión alocada de Ucrania, no de la OTAN, pero claro, esto no es creíble porque si esto hubiera sido así, al día siguiente hubieran desembarcado los marines en Kiev para cambiar el gobierno, ¿no? Pero no solo eso, sino que 4 días después se vuelve a atacar otro radar de defensa antinuclear y 4 días después otro, hasta 3 veces, ¿no? Claro, ¿cuál es la motivación de un país o de la OTAN en este caso para hacer algo de este tipo? Pues evidentemente están intentando una escalada, están intentando conseguir que la propia Rusia responda emocionalmente a ese tipo de provocaciones y genere esa escalada. Pero claro, la posición de la OTAN es conseguir esa escalada de una u otra forma. Esto explica también los ataques a la central nuclear de Zaporilla, ¿no? ¿Por qué se ataca una central nuclear de esa forma? Pues pensando en que si consiguen un desastre nuclear de uno u otro tipo, pues que se cree un clima que justifique una intervención de la OTAN, ¿no? Oye, Adrián, es evidente. Perdón Sí. que te interrumpa. ¿Y cuál es el objetivo de estar? O sea, eso me queda clarísimo. Y lo que dices es, yo creo que súper preciso. Está picando la OTAN, está picando a Rusia por aquí, por acá, por allá, por acá, por acá, a través de Ucrania, y Rusia ha reaccionado fríamente a esa provocación. Pero, ¿qué pasaría o qué piensa la OTAN, qué piensa Europa y Estados Unidos o la Unión Europea si Rusia un día de estos sí responde a la provocación? ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, vamos a ver, haciendo una interpretación lógica, evidentemente si yo estoy provocando a Rusia a una escalada, es que estoy deseando esa escalada. Una escalada que no es otra cosa que una guerra continental o una guerra mundial, ¿no? Claro, esto nos está diciendo que evidentemente hay por lo menos un sector, o quizás el sector de mayor peso en la OTAN o en los poderes occidentales, que está viendo que está perdiendo la guerra en Ucrania, está en una situación de pánico porque están pensando que si Rusia gana la guerra en Ucrania, esto es el golpe definitivo a ese mundo unipolar que les ha sostenido a ellos, y no solo eso, no solo van a perder el control del mundo, sino que también van a perder el control del propio Occidente.
Es decir, su propio futuro está en cuestión, ¿no? Entonces, en esa situación de pánico, está claro que están aceptando ese contexto, vamos a decir, por lo menos de una guerra continental, porque no hay que olvidar algo, el extraordinario parecido de esa estrategia con la que está desarrollando Israel en Oriente Medio, que es evidentemente también una estrategia continua de intentar provocar, en este caso, fundamentalmente a Irán, para que Irán genere el pretexto de una escalada que no sería solo regional, porque evidentemente esta escalada tampoco tiene sentido solo desde el punto de vista de Israel. Israel no tendría nada que hacer enfrentándose directamente con Irán si no arrastra a Estados Unidos. Lo mismo que sucede en Europa. Claro, los países europeos de la OTAN militarmente no tienen capacidad tampoco de enfrentarse a Rusia. En este momento, bueno, si no incluimos a Turquía en Europa, los dos ejércitos más fuertes de Europa son, sin ninguna duda, con mucha diferencia, primero Rusia y luego Ucrania. Y todos los demás a una diferencia enorme, ¿no? Entonces, claro, esa provocación de un estallido solo tiene sentido porque están pensando en arrastrar de una u otra forma también a Estados Unidos. Y por eso estamos en un momento clave. En el momento, nosotros ya hace un año decíamos, ojo a estos meses, ojo al verano, otoño del 2024, porque ahí tenemos dos factores. Por un lado, el avance de la guerra en Rusia, ese avance que es, como estamos viendo, cada vez más rápido, y por otro lado, las elecciones en Estados Unidos, que, bueno, todo parece indicar, nosotros también tenemos reservas al respecto, pero todo parece indicar que una presidencia de Donald Trump cambiaría radicalmente las posibilidades de generar ese estallido, ¿no? O de que la presidencia de Estados Unidos por lo menos colabore en ese estallido, en esa posible guerra continental, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que las estrategias de la OTAN o de los que están impulsando esa escalada solo tienen dos sentidos: o bien provocar ya un conflicto continental mundial, si tenemos en cuenta la situación en Oriente Medio, o bien avanzar en la escalada a un nivel tal que una presidencia de Estados Unidos, a una presidencia de Donald Trump, le sea casi imposible, digamos, despegarse. Imaginemos un conflicto en el que ya están implicados, no sé, aliados históricos de Estados Unidos como el Reino Unido y Francia, ¿no? Evidentemente, las fuerzas que se moverían dentro de Estados Unidos para arrastrar a cualquier nuevo presidente para que se implicase en el conflicto serían enormes, ¿no? Bueno, y esto siempre con las reservas de que esto es lo que se espera de una presidencia de Donald Trump, pero hay que ponerlo también entre paréntesis, viendo lo que sucede, las continuas contradicciones de su primer mandato, por supuesto. Tremendo el panorama que pintas. A ver, dos preguntitas, pero no quiero quitarte el tiempo, sé que tienes una agenda apretada. Esta pregunta es muy específica y quizá refleje, pues ya lo explicaste tú, pero refleja exactamente el síntoma y lo que está pasando. Y lo dije al principio porque pues muchos de nuestros seguidores estarán interesados en saber tu opinión acerca del F-16. ¿Cuál es tu lectura de este F-16? Yo decía, es un poco tragicómico, y no cómico porque se haya muerto el piloto, sino que Ucrania estuvo pide y por favor denos el F-16, denos el F-16, mándelos, y desde Estados Unidos las voces belicistas, se los vamos a dar, bueno, ya entrenaron a los pilotos y se cae uno, ya sea por fuego amigo, porque lo derribó Rusia, por falta de pericia, como sea, pero se cayó. ¿Cuál es tu lectura de esto? Y además se cae con uno de los mejores pilotos ucranianos, creo que le decían el Moonfish. ¿Qué lees en esto? Bueno, vamos a ver. Primero, la importancia de la aviación en este tipo de guerra, en la guerra actual, si se quiere, entre potencias militarmente avanzadas. Pues hay que reutilizarla. Porque claro, ¿qué ocurre? Que la OTAN ha estado acostumbrada a utilizar su aviación contra países en desarrollo, cuyas capacidades de hacer frente a su aviación eran enormemente limitadas y podían desplegar este poder aéreo pues a placer, digamos, ¿no? De cualquier forma, incluso para la mejor aviación, sus posibilidades
en este tipo de conflicto son limitadas, teniendo en cuenta la importancia que están teniendo los drones, la artillería, los misiles, etcétera, ¿no? Bien, de todas formas, todo parece indicar que con el F-16 puede pasar lo que ha pasado con las distintas modalidades de tanques occidentales, ¿no? Que iban a resolver por sí mismos el conflicto y luego nos hemos dando cuenta cómo los propios gobiernos occidentales y los fabricantes de armamento, sobre todo, estaban pidiendo que sus tanques no fueran al combate. Y pedían, ¿por qué? No, que los tengan en la reserva, que no se acerquen a la línea, porque han tenido un miedo enorme a al desprestigio que les está suponiendo el ser sistemáticamente destruidos por las armas rusas, ¿no? Y desprestigio, claro, cara a futuras posibles ventas, ¿no? Esto es algo que ya se ha extendido en el conjunto del mundo, de tal forma que las ventas de armas occidentales se están quedando muy rápidamente limitadas a los países, vamos a decir, políticamente controlados, ¿no? Los países, o bien, por supuesto, del bloque emergente o no controlados, se están moviendo muy rápidamente hacia la adquisición de armas no occidentales, fundamentalmente rusas. Y eso es, evidentemente, para la propia industria armamentística es una cuestión clave, ¿no? A partir de ahora, bueno, siempre hay que estar abierto a que no todo el mundo conoce, ni siquiera los grandes expertos de los propios ejércitos, conocen con detalle cuáles son exactamente las capacidades de los últimos modelos, de los modelos exactos que se han suministrado o que se van a suministrar a cada país, a Ucrania en este caso. Pero bueno, pues es posible que disponer de estos F-16 aporte algunas capacidades más, pero algunas capacidades más a Ucrania. Yo no le daría tampoco ninguna importancia estratégica, desde luego. Gracias, Adrián. ¿Hasta cuándo Rusia resolverá la situación? Es decir, ¿tú crees que haya un plan o simplemente es ir aguantando un poco las provocaciones de la OTAN, ir avanzando? Pero si crees que hay un plan, y ese plan, si en caso de que creas que haya un plan de Rusia, ¿cuándo cesaría el fuego? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay, por lógica, simplemente, hay planes alternativos, ¿no? Es decir, hay un plan de continuar en la línea actual en la que en principio la guerra les está yendo bien, como en ese desgaste progresivo y creciente del ejército ucraniano y ese fortalecimiento creciente del ejército ruso. Entonces, en esa dinámica es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo que se produzcan colapsos similares a los que están sucediendo ahora en el este de Ucrania y que faciliten el avance del ejército ruso, pero, ya digo, sin prisa, porque las prisas implicarían un mayor desgaste de Rusia, implicarían avances antes de tiempo que supondrían un coste mayor en personas y en material, con lo cual su idea es, lo que han hecho hasta ahora, esperar a que se produzcan estos pequeños colapsos, aprovecharlos para ir avanzando, ¿no? En esa estrategia, pues bueno, llegarían territorialmente hasta un punto determinado, quizás hasta el Dnieper, ¿no? Según lo que estamos viendo ahora, y a partir de ahí habría que ver qué pasa con el resto de Ucrania, ¿no? Porque, bueno, habría probablemente un determinado momento habría un pacto de capitulación o de rendición por parte de Ucrania, se le llamaría negociación o como fuese. En ese pacto habría que definir tanto qué territorios de Ucrania quedan incorporados a Rusia, como eso no sería lo fundamental. Lo fundamental sería el futuro institucional del resto de Ucrania y, lo que era más importante para Rusia desde el principio, el futuro de la seguridad estratégica en Europa. Ahí puede haber dos contextos, yo creo, en esas negociaciones, dependiendo cuál sea el posicionamiento de la nueva presidencia de Estados Unidos. Un contexto más de medio plazo, un contexto de resolución inmediata de esos acuerdos estratégicos. Pero bueno, siguiendo el hilo de lo que tú me preguntabas, esa sería la estrategia A. Pero claro, la estrategia B es que en algún determinado momento Rusia responda a esas provocaciones. Por lo que hemos comentado antes, que a las provocaciones, en principio, a Rusia no le interesaba responder,
porque era el que estaba ganando la guerra, le interesaba no caer en la trampa de las provocaciones, pero sabes que si no respondes a las provocaciones, estas van a ir a más y van a ir a más y van a ir a más, ¿no? Entonces, ese plan B, pues no sabemos exactamente cuál es, ¿no? Pero es un plan que es posible también que tenga dos variantes, dependiendo si se tiene que desatar antes o después de la nueva presidencia, y si después de la nueva presidencia, ya digo, según si esa nueva presidencia responde a esas expectativas iniciales del trumpismo o no, o si sigue lo que ha sido las estrategias geopolíticas de la OTAN y de los últimos años en Estados Unidos. Adrián, pues muchas gracias. La última pregunta. A Rusia con su economía de guerra le ha ido, creo que muy bien, contrario a las predicciones y a las ambiciones o a la sed de sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea. Pero hay quienes dicen, analistas de Occidente, por supuesto, que esto va a ser un efecto boomerang para la propia Rusia, que si bien le ha ido muy bien, en los próximos años le va a afectar demasiado en su economía. Eso por un lado, y por el otro lado, una tormenta tremenda se ve venir en recesión, en falta de empleo, en una economía pues que está cayendo, sobre todo en Estados Unidos hace 3 semanas con la caída de bolsas en Tokio, en Japón, y que arrastró al Dow Jones, a Wall Street. Pero también hemos visto en la historia que sí se caen y luego pues algo hacen y imprimen más papel, más billetes, más dólares y bueno, se endeudan más, pero ahí se sostienen. ¿Cómo ves estos dos polos y estas versiones que circulan tanto para Rusia como para el bloque occidental? Porque esto yo creo que es la parte más sólida de cualquier guerra. Si no están sólidos económicamente, pues entonces la guerra se va a acabar pronto y no pueden sostener una guerra. Entonces, por eso acabé con esa pregunta. ¿Cuál es tu perspectiva y cuál es tu análisis de esto? Sí, bueno, vamos a ver. El que hasta ahora a Rusia le haya ido bien económicamente durante esta guerra, a pesar de las sanciones, etcétera, evidentemente es cierto que no quiere decir que a partir de ahora siga siendo así. La guerra tiene un coste. Un coste que a veces queda en parte, no esta guerra, las guerras en general, ¿no? Que a veces queda en parte ocultado según ese coste, cómo se financia, ¿no? Pero tiene un coste. Hay que, dependiendo evidentemente de la duración de la guerra, que es una cuestión clave. Cuando se nombró al nuevo ministro de Defensa, que fue una sorpresa por el hecho de que fuese un economista, ¿no? En aquel momento ya se pensó, bueno, que Rusia estaba pensando en una guerra de largo plazo, ¿no? Precisamente el nuevo ministro de Defensa no es solo un economista, sino un economista especialista en planificación a largo plazo, ¿no? Y con un claro objetivo de asegurar la interrelación entre el ejército, el eje militar industrial, que tiene características distintas en Rusia a las de Occidente. Fundamentalmente porque en Rusia, como en China, es fundamentalmente público, mientras que en Occidente es fundamentalmente privado. Algo que al final se ha convertido en un desastre, en particular para la industria armamentística en Estados Unidos. Pero ahora no vamos a detenernos ahí, ¿no? Esto ha funcionado bastante bien, pero con el nuevo presidente, con el nuevo ministro de Defensa, quieren asegurar que funcione y que funciona bien a largo plazo, también desde el punto de vista de transferencia de los avances tecnológicos que se consiguen en la industria militar hacia la economía, ¿no? Que era uno de los grandes déficits, por ejemplo, de la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética tenía una gran capacidad de concentrar esfuerzos en determinados sectores, como aeronáutico, armamentos, etcétera, y concentraba esfuerzos y conseguía el primer nivel tecnológico, pero no transferían ese nivel tecnológico a sectores, por ejemplo, industriales de consumo, etcétera, ¿no? Una de las tareas de este nuevo ministro de Defensa es esta, ¿no? Pero ahí tenemos dos riesgos en una estrategia de largo plazo, ¿no? De una guerra de largo plazo.
Por un lado, el coste directo de la guerra y, por otro lado, el riesgo de la pérdida de mercados. El riesgo de pérdida de mercados generado por las sanciones parece claramente que está siendo compensado, incluso, digamos, es compensado en exceso, ¿no?, a través de los países emergentes y en desarrollo. Es decir, Rusia está no solo sustituyendo, sino que vendiendo más de lo que vendía antes al exterior gracias a esa sustitución de mercados, con lo cual ese primer problema está superado. Ahora, otro es el coste directo que para el presupuesto público supone el gasto militar. Esto depende, evidentemente, del número de años en el que ese presupuesto se prorrogue, también, evidentemente, de en qué medida las ventas al exterior permitan financiar ese esfuerzo. Pero bueno, hay que tener en cuenta también que aunque se hagan determinadas cosas mal, se produzcan algunos déficits, la deuda pública de Rusia es un 20%, con lo cual la deuda privada también es inferior a la occidental. Con lo cual, estos problemas en Occidente siempre se han resuelto con más deudas. Rusia, en caso necesario, tendría todo el colchón del mundo para asumir posibles futuros déficits, ¿no? Desde el punto de vista de Occidente, bueno, efectivamente, como tú has dicho, Occidente es una bomba de relojería, pero lo es desde hace mucho, ¿no? El modelo de desarrollo no funciona, la economía no se invierte, no se avanza tecnológicamente y, sin embargo, bueno, tampoco se crece en renta per cápita. Estamos, de hecho, en un estancamiento económico de 25 años y la economía se mantiene artificialmente, fundamentalmente con un constante incremento de la deuda. Entonces, todo el mundo sabe, también las grandes multinacionales lo llevan diciendo desde principios del siglo, que este modelo no se sostiene. Pero todos pensábamos que esto iba a estallar con la crisis del 2008 y no estalló porque todo se arregló emitiendo más deuda y emitiendo más deuda y emitiendo más deuda. Y continuamos en esa dirección, con una preocupación creciente porque se sabe que eso va a terminar en algún momento, pero no hay que descartar siempre que antes del desastre se tomen medidas hasta entonces imprevisibles, precisamente porque se está al borde del desastre, ¿no? Pero esto tiene mucha relación cuándo estalle y cómo se pueda gestionar ese estallido con la situación geopolítica, ¿no? Las élites occidentales, estas grandes corporaciones, ya desde el año 2020, desde la epidemia COVID, estaban claramente apostando por avanzar hacia un nuevo modelo económico, pero esto, de alguna forma, a partir del año 2022, lo han metido en el cajón, precisamente porque ese avance hacia un nuevo modelo económico tendría previsiblemente costes sociales importantísimos, Pues, por ejemplo, cómo se absorbe la deuda, a costa de quién se absorbe la deuda, ¿no? Y claro, ahora están en una situación de debilidad política interna y externa de tal nivel que no les permite asumir esos riesgos. Entonces, lo que han dicho es, bueno, pues vamos a seguir tirando unos años más, por lo menos, hasta a ver si somos capaces de neutralizar estos retos geopolíticos de Rusia y China, fundamentalmente, y si lo conseguimos, entonces abordaremos la reforma del modelo económico. Una reforma que ellos tienen previsto hacerlo, por supuesto, de acuerdo con sus intereses, ¿no? Pero bueno. Adrián, pues muchísimas gracias. Gracias por darnos esta explicación. Creo que nos queda clarísima la situación que vive esta guerra Estados Unidos-OTAN contra Rusia, usando obviamente a Ucrania. Al principio nadie nos creía, ¿verdad, Adrián? Decía, no, esta es una guerra entre Ucrania y Rusia, pero no, esta es una guerra entre Estados Unidos, OTAN contra Rusia. Y bueno, pues ahora sí, yo creo que a la gente le queda muy claro, y además con esta explicación sobre todo lo que estaba pasando, porque había muchas dudas y como tú sabes, también estamos en una guerra de quinta generación, en donde hay mucha propaganda y donde hay mucha confusión. Y creo que lo más importante es poner las cosas en claro, y por eso pues acudimos a ti. Muchísimas gracias, Adrián, es un placer verte, y pues si la gente quiere conocer directamente, tienes ya un canal, nos puedes decir dónde, en YouTube, y bueno, pues tu página de Kai Center, ¿no? Sí, gracias, Roberto. Y eso es que, como siempre, yo estoy encantado de colaborar contigo y con Detrás de la Razón, ¿no? Hasta ahora tenemos un canal en YouTube que hasta ahora lo hemos utilizado casi como
mero depósito de los vídeos que distribuíamos por nuestro boletín. Hemos empezado hace apenas 3 meses a revitalizarlo y en 3 meses hemos pasado de 1.600 suscriptores a alrededor de 8.000, ¿no? Con lo cual se está disparando bastante rápido. Para localizarlo, lo más directo es, por supuesto, con la dirección, pero también si buscáis Ekai Center, Ekai con K, Center con C, en YouTube, lo encontráis enseguida. Ahí podéis dejarnos también comentarios, preguntas. Estamos haciendo vídeos expresamente dedicados a responder, vídeos de preguntas y respuestas, a responder comentarios o preguntas de los que nos oyen, de los que nos escuchan. Entonces estaremos encantados de atender lo que os parezca interesante, por supuesto. Pues ya saben, yo los invito a todos ustedes a que se suscriban al canal de Ekai Center, el think tank que dirige y que creó con mucho entusiasmo y creo que con mucho acierto Adrián Celaya, y esto es muy importante y novedoso de las preguntas y respuestas. Entonces pues diríjanles sus preguntas, sus dudas a Adrián y ahí estarán contestando, y si no hay videos, pues videos muy buenos. Por favor, suscríbanse y vean el canal de Ekai Center y también su website Ekai Center, ahí en Google, solo tienen que teclear. Muchísimas gracias, Adrián, te agradezco mucho, hermano, como siempre, un gran abrazo, y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, pues siempre lo mejor y nos vemos hasta la próxima. Estupendo, Hasta la próxima.